Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 3, 268, parte séptima. La filosofía entre los siglos XIX y XX. Capítulo 12. Russell, 799. La lógica, características. La obra lógica de Russell es su mayor contribución al pensamiento contemporáneo. Los principios de matemática y los Principia Mathematica están considerados como obras clásicas a la altura de los mejores escritos de lógica de la antigüedad y de la Edad Media. Pero la influencia de estos escritos se ha desarrollado con frecuencia en dirección distinta de la intencionalmente perseguida por su autor, quien luego acepta en parte o no acepta los resultados alcanzados en aquella dirección. Las características fundamentales de la lógica de Russell son dos: su identificación con la matemática y su planteamiento realista. Sobre el primer punto, Russell ha dicho: si no existiese el deseo de atenernos al uso, podríamos identificar la matemática con la lógica y definir una y otra como la base de proposiciones que contienen únicamente variantes y constantes lógicas. Pero el respeto a la tradición me mueve preferiblemente a adherirme a la citada distinción, aún reconociendo que ciertas proposiciones pertenecen a ambas ciencias. La distinción a que alude es aquella por la cual la lógica está constituida por las premisas de la matemática. La posición de Russell es, pues, la del llamado logicismo, que afirma cierta prioridad de la lógica sobre la matemática y admite la lógica como guía o disciplina intrínseca de la matemática. Por su parte, Russell define la matemática como la clase de todas las proposiciones de la forma P implica Q, donde P y Q son proposiciones que contienen una o más variables, y ni P ni Q contienen ninguna constante excepto las constantes lógicas. Constantes lógicas son las nociones definibles por medio de las siguientes: la implicación, la relación de un término con una clase a la que pertenece como elemento, la noción de tal que, la noción de relación y otras nociones parecidas que pueden entrar en la noción general de proposición en la forma antes expuesta. En cambio, son variables los términos precedidos por cualquiera o alguno. Así, la proposición, la implicación, la clase, etc. son constantes. En cambio, una proposición, cualquier proposición, alguna proposición, no son constantes porque no denotan un objeto definido, sino variable. Desde el punto de vista de Russell, la identidad entre matemática y lógica no puede afirmar en la forma más simple observando. Desde el punto de vista de Russell, la identidad entre matemática y lógica se puede afirmar en la forma más simple observando que ambas tienen por único objeto la teoría general de las relaciones. Pero como Russell considera el cálculo de las relaciones como la tercera parte de la lógica simbólica, las otras dos partes, el cálculo de las proposiciones y el de las clases, consisten igualmente en relaciones. El primero en relaciones de inferencia de las proposiciones y el segundo en relaciones del individuo con la clase a la que pertenecen o de las clases entre sí. La otra característica fundamental de la lógica de Russell es su planteamiento realista. Criticando la doctrina de Lotze, Russell afirmaba: la aritmética hay que descubrirla en el mismo sentido en que Colón descubrió las Indias occidentales. Y nosotros no podemos crear números como tampoco pudo Colón crear los indios. El número 2 no es puramente mental, sino una entidad A en la que se puede pensar. Todo lo que puede ser pensado tiene que ser, y su ser es una precondición, no un resultado de su ser pensado. Más tarde, Russell declaraba compartir con Frege la creencia en la realidad platónica de los números, los cuales poblaban el reino del tiempo del ser. Pero este platónico reino del ser lo consideró siempre Russell como la estructura misma del mundo. La lógica, afirma Russell, se ocupa del mundo real, lo mismo que la zoología, por lo que hace a sus rasgos más generales y abstractos. Y aun cuando ha renunciado a gran parte de su platonismo, reduciendo a ficciones o mitos muchas de las entidades en cuya existencia creía antes, Russell nunca ha intentado negar que la matemática y la lógica constituyeran, en cierto modo, la sustancia de las cosas. No queremos, dice, que nuestros números verifiquen las fórmulas matemáticas, sino que se apliquen de modo exacto a los objetos con los cuales se hallen en contacto. Y contra el formalismo de Hilbert, afirmaba:
La aplicación del número al material empírico no forma parte ni de la lógica ni de la aritmética, pero no puede ser justa una teoría que a priori la haga imposible. La definición lógica de los números hace inteligible su relación con el mundo efectivo de los objetos, que se pueden contar, no así la teoría formalista. Por tanto, la lógica de Russell está en polémica contra el planteamiento mentalista o subjetivista de la lógica misma como arte de pensar que predominó en la tradición occidental a partir de la lógica de Port Royal. Pero armoniza con el concepto clásico y antiguo de la lógica, y más en particular con el concepto aristotélico de la misma, como estructura necesaria e intemporal del ser. Los principios de matemática contienen, en consecuencia, además del tratado de los conceptos fundamentales de la matemática, el del espacio, parte 6, y el de la materia y movimiento, parte 7, y entienden así, ya en su mismo diseño, facilitar el planteamiento lógico del mundo. Desde este punto de vista se comprende que Russell nunca haya aceptado el método axiomático, y en especial la interpretación convencionalista de los axiomas. Me parece que estos axiomas tienen que tener o no tener la característica de la verdad formal que caracteriza a la lógica, y que, en el primer caso, toda lógica debe incluirlos, mientras que en el segundo, toda lógica debe excluirlos. No obstante, confieso que no soy capaz de dar una explicación clara de lo que se pretende al afirmar que una proposición es verdadera en virtud de su forma.